Quiero invitarles en la noche de hoy, si usted ha estado con nosotros por un buen tiempo en nuestra iglesia, se dio cuenta que el año pasado nosotros estudiamos el libro de Daniel, la primera parte. El libro de Daniel se puede dividir en dos partes. Hay muchas formas de hacerlo. El libro de Daniel es uno de los libros más difíciles de interpretar de toda la Biblia. No el más. Dicen los estudiosos, y yo creo que así es, porque me ha tocado enseñar ese libro, el más complicado, el más difícil de interpretar es Cantar de los Cantares. Y alguien dice, ¿cómo así, pastor? Sí, Cantar de los Cantares. Porque es un libro poético y tiene muchas escuelas de interpretación. En su orden le sigue los libros que tienen que ver apocalípticos o que tienen que ver con profecía. Y en ese orden sigue entonces Antiguo Testamento, Daniel, Nuevo Testamento, Apocalipsis. Para entender a Daniel hay que hacerlo a la luz de Apocalipsis. Leer a Daniel sin Apocalipsis nosotros somos unos privilegiados. Porque los hebreos, los judíos, cuando leen a Daniel se quedan cortos. No conocen la historia completa. Nosotros sí la sabemos completa, porque nosotros ya tenemos la forma de mirar ya el pasado. Para la época de Daniel era muy complicado porque estaban apuntando hacia el futuro. Entonces nosotros podemos ver las dos cosas, el pasado y lo que resta del futuro. Ahora, el libro de Daniel es una estructura sencilla en cuanto a estructura, mas no es sencillo en cuanto a interpretación. El capítulo 1 hay un trasfondo, pero desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en arameo. Interesante. Y ya empieza el capítulo 8 hasta el final escrito en hebreo. Entonces, tanto el capítulo 1 como capítulos 8 al final están en hebreo, el resto está en arameo. Entonces uno puede hacer ahí una estructura en cuanto al idioma en que se escribió el libro. Lo otro es que hay otra forma de verlo, y así me gusta dividirlo a mí, y es mirar que los primeros 6 capítulos hablan de la vida de Daniel. Una especie de biografía, no muy exhausta, pero sí habla de la vida de Daniel, y básicamente hay unos 6 episodios con respecto a Daniel. Problemas, dificultades, desde jovencito, desde adolescente, hasta llegar a anciano, con cada uno de los emperadores que le tocó servir. Ya a partir del capítulo 7 se empieza a hablar hasta el final de las visiones de Daniel. Antes del capítulo 7, cuando Daniel le tocó interpretar sueños o visiones, no eran de él, eran de los emperadores que habían tenido sueños o visiones en la noche. Entonces, la primera parte de Daniel es lo que Dios le revela a Daniel para interpretar de lo que otros recibieron. Pero a partir del capítulo 7 es lo que Dios le da a Daniel. Visiones a Daniel, sueños a Daniel. Y ahí es entonces la otra división del libro de Daniel. Para que usted también le quede claro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 podemos dar también otra estructura, y es que estamos hablando de que trata de los gentiles. Capítulo 1 al capítulo 7 tiene que ver con la relación profética, el plan de Dios en la historia, el trato de Dios con los gentiles, el tiempo de los gentiles, gobiernos, reinos que no son judíos. A partir del capítulo 8 ya toca con la nación de Israel. Y tiene que ver con el trato de Dios, pero ya con el pueblo de Israel. Y por supuesto ahí entramos nosotros también, como iglesia, en ese paréntesis de Dios, pero ahí vamos hasta el final, cuando hablamos del milenio. Esa es otra forma de interpretarlo. Ahí les estoy compartiendo una estructura sencilla, le estoy ahorrando tiempo de lectura bíblica para decirle cómo se interpreta el libro de Daniel. Ahora, en donde está lo complicado no es en la estructura, porque está sencilla, es cuando usted empieza a mirar las visiones. Ahí es donde están las dificultades, porque hay muchas escuelas de interpretación. Bien, entonces hoy vamos a iniciar este estudio. ¿Cuánto nos va a llevar? No hay afán.
pero vamos a aprovechar las vigilias para tener un buen estudio sobre esta segunda parte del libro, ¿ok? Esta segunda parte del libro. Algo que también les quiero decir es que cuando estudiamos el libro de Daniel no se desarrolla de una manera cronológica. No se desarrolla de una manera cronológica. Es más, lo que vamos a ver en el capítulo 7, y hay otros capítulos que usted va a ver, donde se narran cosas que ocurrieron en la primera parte de la estructura del libro de Daniel. Ocurrieron en la época de Belsasar. Ahí empieza el capítulo 7. El capítulo 7 empieza diciendo: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Otra vez, es como retrocediendo otra vez la historia. Entonces, por eso quiero que vea que Daniel no lo puede interpretar de manera cronológica, no. Ahora ya en la segunda parte, Daniel va a compartir visiones que él recibió aún en la época cuando estaba en Babilonia. ¿Me comunico, iglesia? ¿Vamos bien con esto? Para que no se me vaya a perder. Entonces, no es que usted diga: ay, sí, dejamos a Daniel en el capítulo 6 ya anciano, y entonces ahora está muy anciano. Ahorita él va a contar lo que pasó en algún periodo de la historia. Entonces, ya teniendo eso claro, en el capítulo 7 se da inicio a la primera de 4 visiones que tiene Daniel. Ya le estoy regalando la estructura de la segunda parte de Daniel. 4 visiones Dios le va a regalar a Daniel. Pero escuchen lo importante de estas visiones. Si usted nos está acompañando por primera vez en la iglesia, si usted lleva poquito tiempo en la iglesia, si usted apenas está escuchando estas profecías de Daniel, no sabe nada de la Biblia, yo sé que algunas cosas le va a costar un poquito, pero voy a tratar de ser lo más sencillo para que pueda entender. Lo que estamos hablando aquí son de visiones que tienen que ver con el futuro y sobre todo con el tiempo del fin y sobre todo con la expectativa que va a pasar antes del retorno de Jesucristo a la tierra. Es decir, estamos hablando de los acontecimientos que va a ocurrir antes que se levante el anticristo y antes de que venga Jesucristo a la tierra y antes de que empiece el reino milenial de Jesucristo en esta tierra. Por eso es importante este tema. Este tema es muy, pero muy importante para entender lo que está pasando en el día de hoy. ¿Estamos preparados? Vamos entonces a leer Daniel, capítulo 7. Voy a leer de una versión, escúcheme lo que les voy a decir. Cuando se trata de estudios como el que vamos a empezar hoy, yo ya no uso la Nueva Traducción Viviente. Cuando son estudios así, me gusta ir a versiones más literales, para que tengamos cuidado con el hebreo, con el arameo, y tengamos claridad frente a qué fue lo que Dios quiso decir. Entonces me gusta más utilizar versiones literales, más que versiones dinámicas como la Nueva Traducción. Entonces voy a utilizar la misma Biblia de las Américas, que es una versión que yo aprecio mucho, me parece que es una excelente traducción, pero en un lenguaje también más asequible, con palabras que están en desuso, que es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Es la misma Biblia de las Américas, de la misma casa, pero ahí ya cambiaron detallitos. Entonces voy a utilizar esa versión, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Usted puede seguir ahí su lectura en su Biblia y va a ampliar más el mensaje. Dice así la palabra del Señor: en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Versículo 2, y ahí viene el resumen. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto, seguí mirando, y otra más,
hablando de otra bestia, y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que hoy que estamos iniciando la segunda parte de nuestro estudio de Daniel, abras nuestra mente, Señor, para poder contemplar las maravillas de tu palabra y sobre todo, Señor, danos mucha sabiduría, porque nos encontramos con pasajes muy difíciles de interpretar, lenguaje apocalíptico, lenguaje profético, donde encontramos figuras, donde encontramos visiones, donde encontramos metáforas, donde encontramos a un lenguaje muy extraño para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero decirle, iglesia, algo. La importancia del capítulo 7, es trascendental para poder entender todas las profecías de la Biblia. Profecías que tienen que ver con la segunda venida del Señor. El capítulo 7 es trascendental. El capítulo 7 hay que entenderlo juntamente con el capítulo 2. Yo le voy a indicar, Wilber, cuando colocamos la diapositiva, ¿vale? Entonces, capítulo 7, capítulo 7 y capítulo 2 son 2 capítulos que hay que estudiarlos simultáneamente para poderlo entender. Yo no me voy a extender en algunos detalles porque yo compartí con ustedes el capítulo 2 de Daniel. Y ese capítulo yo recuerdo que me demoré varias predicaciones para poder desmenuzarles. Entonces, para los que no estuvieron en esa época, algo les voy a decir. Tampoco los voy a dejar ahí, ¿cierto? Les voy a decir algo, pero no mucho, porque ya hablamos del capítulo 2. Entonces, repito, el capítulo 7 y el capítulo 2 también son vitales para comprender el plan profético que Dios tiene para los gentiles. Para los gentiles, escúcheme, para los gentiles, no estamos hablando del pueblo de Israel. Para los gentiles. Recordemos las palabras de Jesús. Voy a invitarle a que miren su Biblia. Lucas, capítulo 21, versículo 20 al 24. Yo quiero felicitar a los que trajeron Biblia, porque cuando venimos a la iglesia hay que traer Biblia, y más ahora que no estamos entregando boletín. Así que le animo a ir desempolvando la Biblia que tiene en su casa y traerla a la iglesia, porque si no se va a quedar aquí a medias. Dice la palabra del Señor en este pasaje de Lucas, capítulo 21, versículo 20 al 24. Pero cuando ustedes, está hablando Jesús, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles
se cumplan. Quiero mostrarles que Jesús está aquí proféticamente hablando de lo que le va a pasar a Israel, el castigo por su desobediencia, y le está profetizando lo que ocurrió, y ya todos sabemos la destrucción de Jerusalén. Todos sabemos eso en el año 70 después de Cristo por uno de los generales romanos. Ustedes conocen muy bien la historia. Fue destruida, el templo fue destruido y los judíos se quedaron sin tierra. Literalmente ocurrió lo que dice acá en este pasaje. Fueron expatriados, se quedaron sin patria. Y los judíos solamente volvieron otra vez a un pedazo de su tierra, 1947, 1948. Vayan entendiendo el plan profético de Dios. A partir del 47 y 48 del siglo pasado, empezó el reloj profético a contar para la segunda venida del Señor. No sabemos el día y la hora, no Señor, pero sí Jesús nos dejó señales. Y dijo que nosotros los hijos de Dios no estamos a oscuras, somos hijos del día, de la luz. Entonces lo que le quiero decir es que dice que Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y fue pisoteada por los romanos, por el imperio romano. Y al final de los tiempos también Jerusalén va a ser pisoteada. Hay profecías que apuntan que al final de los tiempos también va a haber un ataque sobre Jerusalén, y ahí es donde nuestros ojos tienen que estar puestos. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Todo lo que ocurre en Jerusalén, en esa franja de Gaza con los palestinos, ese es el reloj profético. Y dice que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando hablamos de los tiempos de los gentiles, son los gobiernos humanos sobre la tierra. Los gobiernos humanos gentiles sobre la tierra, y de eso es que vamos a hablar. En la diapositiva que están viendo, no sé si alcanzan a ver algo, ¿cierto? Pero para mí es difícil apagar, porque yo no veo nada acá, ¿cierto? A no ser que ustedes apaguen allá y me dejen la luz a mí acá, ¿cierto? Entonces, a ver si negociamos. ¿Cómo negociamos? ¿Me ayudan con eso? ¿Intentamos para ver si se ve la diapositiva? ¿Intentamos? Vamos a intentar. Todo se puede. Vamos a intentar. Dejamos esta lámpara que me da buena luz, porque esta lámpara me da buena luz. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Mejoró? Yo sé que para ustedes sí. El problema es que no alcanza a ver en la Biblia. Vale, ok, listo. Entonces, ¿lo dejamos así? ¿Está bien? Listo. Entonces, si ustedes miran ahí en esa diapositiva, obviamente, ese es un intento, son dibujos. Por favor, no vaya, ay, sí, mira, eso es. No, eso es un intento. Y usted va a encontrar en San Google, usted entra al internet y va a encontrar muchas formas, pero no es difícil. No es difícil, ¿por qué? Porque nos está hablando, cuando usted empieza a mirar las visiones, nos está hablando muy bien más o menos cómo era, ¿cierto? Un león, que no es difícil pintar un león, con alas de águila, ¿cierto? Después nos muestra que un oso, no es difícil mostrar un oso, en su boca con 3 costillas. Eso es lo que está en la diapositiva. Después un leopardo, como un leopardo, ¿cierto? Con 4 cabezas y alas. No es difícil dibujar eso. Donde no hay acuerdo es en dibujar la 4ª bestia, porque esa 4ª bestia, Daniel, fue tan terrible que no pudo describirlo. Yo les he dicho, hablando de los tiempos de los gentiles, cuando compartí con ustedes el capítulo 2 de Daniel, los tiempos de los gentiles, para hablar ya literalmente, ¿cuándo empezó los tiempos de los gentiles? Se refiere a la época cuando se destruyó a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Esas son fechas que no nos las inventamos, están en la historia. 586 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida. Y ahí empieza el tiempo de los gentiles, hasta la segunda venida del Señor. Eso dijo la palabra del Señor una y otra vez, que los gentiles iban a estar gobernando, hablando de los gobiernos humanos, hasta que Cristo vuelva por segunda vez para volver al plan original, la teocracia, donde el rey es Dios. Entonces, cuando venga la segunda venida de Cristo, establecerá su reino sobre la tierra, el rey Jesucristo. En el capítulo 7, les digo otra vez, es paralelo del capítulo 2,
Mientras que el capítulo 2, cuando yo compartí con ustedes, presenta el panorama profético, pero desde una perspectiva humana. De ahí que la visión se le haya dado el sueño a un pagano. ¿A un pagano? ¿A quién? A Nabucodonosor, ¿cierto? Pero cuando ya miramos el capítulo 7, presenta el panorama profético, pero ya no desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva divina. Porque ya tiene que ver con lo que Dios le está dando al profeta Daniel, y tiene que ver no solamente para interpretar el tiempo de los gentiles, sino para interpretar también qué va a pasar con el pueblo de Israel. Miremos la diapositiva número 2, porfa. En esa diapositiva número 2 quiero, para que ustedes vean ahí un poquito lo que tiene que ver con la imagen de la bestia en el capítulo 2 de Daniel. Esa imagen, de esa estatua, básicamente recuerdan muy bien que estaba separada en 4 partes, ¿cierto? Cabeza, pecho, hablando de los brazos, hablando de las piernas. Yo no voy a explicar todo eso ahora, pero yo lo que quiero es que vayan mirando el capítulo 2, o esa imagen la vayan mirando de manera paralela con el capítulo 7. Porque básicamente estamos hablando de lo mismo, solamente que el capítulo 7 arroja otros detalles. Miremos los 3 primeros versículos del capítulo 7. ¿Van conmigo? Capítulo 7. Entonces dice: en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Yo quiero que entienda ahí que dice, en esta versión me gusta, dice, tuvo un sueño. Estamos hablando de que él se acostó, pero en ese sueño tuvo visiones. Dos cosas a la vez. Entonces dice, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen. Y dice, miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Entonces, para que tengamos claridad, sobre todo en la historia, el primer año del rey Belsasar fue en el año 553 antes de Cristo. 553 antes de Cristo. Y se dice que en ese año Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Ahora, yo lo que quiero mostrarles es que cuando Daniel despierta de ese sueño, procede a escribir, pero él no escribe todo. Dice aquí el texto, dice que él escogió lo más relevante, lo más importante. En esta versión dice que escribió un resumen, dice en esta versión, un resumen de lo que vio. En el original no dice un resumen, en el original dice más bien lo más importante. Es decir, lo más relevante, lo más importante fue lo que Daniel escribió. Y ahí que la nueva versión internacional, a mí me gusta mirar en las versiones cómo se traducen, lo dice así, comillas: entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Así dice la nueva versión internacional. Entonces dice que lo primero que dice Daniel es que fue una visión nocturna, y dice que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Cuando habla de los 4 vientos, cuando yo no les voy a hacer un estudio muy largo de eso, yo estoy escribiendo un libro sobre Daniel. ¿Cuándo lo irá a salir a la luz? No sé, pero estoy escribiendo un libro, y en ese libro sí soy más detallado. Y entonces, hablando de los vientos, cuando uno mira en la Biblia y hablando de los 4 vientos, hay muchos lugares donde tiene que ver con los 4 puntos cardinales. Uno de ellos, cuando Jesús habla de su segunda venida, dice que mandará ángeles y dice que mandará a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Y cuando se habla de vientos, tiene que ver mucho sobre eso. También cuando uno mira vientos en el lenguaje profético, tiene que ver sobre todo cuando está asociado con un mar, tiene que ver con agitación, tiene que ver con convulsión, tiene que ver con masas. Entonces estamos hablando de gente agitada, gente conmocionada, estamos hablando de cosas políticas, de cosas militares. No es literal lo que estamos viendo acá, no es un mar literal.
Aquí estamos hablando de otra cosa. Ese gran mar, por el contexto sobre todo apocalíptico de esta visión, no es literal, sino que más bien uno empieza a ver en otras partes de la Biblia, tiene que ver con las masas, tiene que ver con el pueblo en un estado de agitación. ¿Cómo sabe uno eso? Mirando otros pasajes proféticos. Cuando uno mira por lo menos Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 3, habla de una bestia saliendo del mar. Y esa bestia saliendo del mar literalmente no es que sale del mar, está hablando del pueblo, de las masas populares, está hablando de los gobiernos gentiles. Entonces hay otros intérpretes que van un poquito más allá y dice que ese gran mar tiene que ver con el abismo, tiene que ver con la morada de Satanás mismo, porque aquí estamos hablando de bestias, y al final de los tiempos, Apocalipsis, cuando habla de Satanás y cuando habla de anticristos y cosas así, habla de bestias, y bestias saliendo del abismo, saliendo del mar. Entonces, para que vamos entendiendo un poquito, cuando dice que agitaban, que estos cuatro vientos agitaban, esa es una tradición de que están sacudiendo esas aguas otra vez, convulsionando la historia, la sociedad. Entonces estamos hablando de cosas políticas, económicas, religiosas, estamos hablando de cuestiones aún en un contexto militar. Eso de que agitaban las aguas en el contexto, cuando uno mira la palabra, se usaba en la época bíblica, sobre todo cuando iba a comenzar una batalla. Todo está conmocionado, está todo agitado, la gente está estresada. Estamos hablando de algo así parecido. Por eso, versiones como la Reina Valera, que son versiones muy literales, dice, combatían en el gran mar. Dice, combatían en el gran mar. No habla solamente de agitar, sino que combatían. Esto voy despacio para irles dando tipsitos de cómo se interpretan estos lenguajes, sobre todo apocalípticos. Ahora, en medio de ese mar agitado, que ya sabemos que estamos hablando de los pueblos gentiles, de las masas del pueblo, en medio de ese mar agitado, Daniel dice que cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Interesante que en el idioma original queda muy claro que estas cuatro bestias son diferentes, muy diferentes la una de la otra, y corresponden a las mismas divisiones de la estatua del capítulo 2 de Daniel. El capítulo 2 de Daniel habla de 4 imperios paganos, hablando del tiempo de los gentiles. Ahora el capítulo 7 nos está hablando de 4 bestias, que ya les voy a mostrar que tiene que ver precisamente con esos imperios gentiles. Ahora, es importante notar que esas bestias no salen de manera simultánea. No, es de manera consecutiva, pero no simultánea. Y ahí es donde vemos entonces el hilo de la historia, hablando de los gobiernos gentiles. De hecho, les voy a mostrar algo. ¿Cómo sabe uno cositas que estamos ya hablando, que usted se estará preguntando ahí? Pero ¿de dónde salió esa interpretación? Sí, la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Resulta que Daniel, interesante aquí un detalle, Daniel le oraba al Señor para los sueños y las visiones de estos reyes paganos y Dios le daba la interpretación. Ahora, cuando Daniel tiene esta visión, Daniel se quedó en las mismas. Y le pidió a Dios, venga, denme la interpretación, que yo no sé qué pasó acá. Y Dios le manda un ángel para que le dé la interpretación a Daniel. Entonces me voy a adelantar y vamos hasta el versículo 17, por favor acompáñenme, porque ahí el ángel le da la interpretación a Daniel. Así que aquí no estamos inventando nada, aquí vamos despacito porque tratamos la Biblia con mucho respeto como para ponernos a especular. Versículo 17, mire lo que le dice el ángel a Daniel. Estas bestias enormes, que son 4, son 4 reyes que se levantarán de la tierra. ¿Sí notan? 4 bestias, 4 reyes. Y ahí le va dando a usted ya tipsitos de cómo interpretar la profecía bíblica. Voy a hacer un paralelo en el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con literatura apocalíptica ni profética, sino con literatura parabólica, de parábolas.
Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, que es mejor decir la parábola de los 4 terrenos, Jesús dijo que si sabían entender esa parábola, entenderían el resto de parábolas. O sea, hay ciertos detalles que Dios ha dado en su palabra que son las claves para poder interpretar todo lo demás. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, la número 4. La número 4. Yo ya voy en la 4. Yo ya voy en la 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito la descripción de esas bestias. Vamos a ver despacio, yo quiero ir despacio. ¿Están conmigo? Vamos con la primera bestia. La primera era como un león. Diapositiva número 4, vamos a volver a repetir eso, ahí está muy bien. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Oiga eso. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Eso está en el versículo 4. Si ya sabemos el capítulo 2 y lo hemos estudiado, ya podemos identificar, según el capítulo 2, quién es esa bestia. ¿De qué rey estamos hablando? Pregunto. Estudiantes de la Biblia, de Nabucodonosor, del imperio babilónico bajo el reinado de Nabucodonosor, sobre todo cuando estuvo en toda su grandeza, en todo su esplendor. De ahí la metáfora, me encantan esas metáforas. La metáfora del león es una metáfora importante. El rey siempre ha tenido esa imagen como el rey de la selva, ¿cierto? El león, también el águila. También ha tenido esa connotación a lo largo de los siglos en la humanidad como la reina de las aves. Entonces no es casualidad que en la visión se conjuguen las dos cosas. Un león, ¿cómo dice? Con alas de águila. Cuando usted mira historia, cuando usted mira arqueología, cuando investiga a Babilonia, se han encontrado restos arqueológicos y por eso cuando se describe a Babilonia, usted puede ver que hay muchas imágenes de leones sentados con alas de águila. Porque eso era normal en esa época, así se representaba el imperio babilónico, era una manera simbólica de mostrar la grandeza y el esplendor. Ahora, cuando hablamos de las alas están describiendo aquí rapidez, velocidad, y eso tiene que ver sobre todo cómo es que el imperio babilónico conquistó a otras naciones. El imperio babilónico conquistó naciones de una manera rápida y por eso ese imperio se extendió, la cosa más impresionante, pero fue con mucha rapidez. Pero ahora mire lo que Dios le muestra a Daniel. Y le dice, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies. Póngale cuidado. Estamos hablando de una metáfora, no es un león con alas de no, es como, es una metáfora. Pero ahora va a hablar de 2 pies, ahora va a hablar de algo humano, de 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y eso, los intérpretes, yo me inclino ante esa interpretación. Ojo, estos son probabilidades porque no sabemos, no podemos estar seguros. Pero algunos intérpretes, yo creo también, que parece ser que aquí está haciendo alusión a la experiencia de Nabucodonosor en el capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. Cuando en medio de esa arrogancia y de ese esplendor, cuando él no le quiso dar la gloria a Dios, y yo expliqué eso, fue derribado. Y Dios le dijo que usted es un simple mortal. Por eso dice que le dio corazón de hombre. Entonces parece ser que esta es la experiencia que llevó al rey a reconocer que él era un simple hombre, y ahí reconoció que el Dios de Daniel, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso? Ese era el Dios realmente más importante. Bien, como estamos apenas ambientándonos, sentando algunas cositas para entrar a otros detalles más carnudos, déjenme avanzar y vamos a mirar la segunda bestia. Versículo 5.
Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado. Los que representan esta visión siempre muestran al oso inclinado para un lado, el hombro inclinado, ¿no? Porque aquí lo dice literalmente, dice levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, apretando con sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Cuando uno mira el capítulo 2 de Daniel, ya sabe que esta bestia representa ¿cuál imperio? ¿Cuál? No, tampoco. Se les olvidó. Es la conjugación de 2 imperios, la unión, la alianza de 2 imperios, los medo-persas. Medo-persas. Si usted dice que solamente los medos o que es solamente los persas, vamos a tener muchos problemas en la interpretación, y de eso les estaré hablando después. En el capítulo 2 yo me tomé mucho tiempo para mostrarles por qué eran los medo-persas. Y en la visión del capítulo 2, en la estatua, es muy claro con los brazos, con los 2 brazos, 2 imperios, ¿cierto? Y ahora aquí también es muy diciente que se habla de un oso, pero más inclinado, un hombro que el otro. Entonces, algunos intérpretes están hablando de que esto tiene que tener la misma relación con los brazos de plata de la estatua del capítulo 2, y hablando de que está más inclinado de un lado, es dando a entender que hay un imperio de los 2, de esas 2 alianzas medo-persas para conquistar, porque se unieron para conquistar Babilonia. Había uno de ellos más relevante, con más importancia, y eso lo sabemos por la historia. ¿Quiénes fueron? Los persas. Porque cuando empezaron a gobernar en el imperio, cuando dominaron a Babilonia, el que empezó a reinar fue Ciro de Persia, siendo que era una alianza con los medos, pero empezó a gobernar un persa. Eso más o menos para que entiendan. Esto ocurrió por la historia. Sabemos que el imperio babilónico cayó, fue conquistado por los medo-persas en el año 539 antes de Cristo. Si les doy fechas, es porque las fechas son importantes para después hacer cálculos para otras cosas. 539 antes de Cristo. La versión que acabamos de leer dice que estaba levantada de un costado. La Reina Valera del 60 revisada dice: la cual se alzaba de un costado más que del otro. Todos esos detalles son importantes. Todos esos detalles. La Biblia es muy sabia. Y ahí es donde uno dice: ¿cómo es posible que Daniel haya visto eso antes de cumplirse? Ahí es donde la escuela liberal. ¿Cuál es la escuela liberal? No estamos hablando nada de política ahora, no estamos hablando de políticas liberales y conservadores. La escuela liberal es esa escuela que le cuesta creer que hay profecías en la Biblia. ¿Cómo es posible que las cosas tengan un cumplimiento antes de verlas? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos entonces colocan a Daniel por allá en la época cerquita a la venida de Cristo, antes de Cristo, pero cerquita en la época de Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera, en el tiempo de Grecia, porque para ellos Daniel no escribió ese libro. Entonces, claro, lo que dicen los de la escuela liberal es que ya el que escribió a Daniel ya sabía que había ocurrido. No, Daniel escribió sin saber lo que iba a pasar. Y esta es la gran diferencia. Por eso es importante saber en qué fecha fue que ocurrieron estos acontecimientos. Y esa es una de las pruebas, mis amados, hago un paréntesis acá. Una de las pruebas más contundentes de que la Biblia es palabra de Dios es el cumplimiento de las profecías. Es increíble cómo la gente a veces le presta más atención a un Nostradamus y a otro tipo de profecías que se han cumplido. Cuando usted mira toda la charlatanería que dio Nostradamus, y va a ver que de ahí algunas cosas se cumplieron, algunas, pero la mayoría no. Pero cuando usted va a la Biblia, todo se ha cumplido. Por eso la escuela liberal, repito, no coloca a Daniel en esa fecha antes, muy tardía antes de Cristo, sino más bien cercana a la venida de Jesucristo. Sigo entonces explicando un poquito esto.
Hablando de lo que aparece acá, históricamente sabemos que los persas llegaron a ser más prominentes que los medos. Eso se conoce por la historia. Por eso el líder de esta alianza entre medos y persas fue Ciro el Grande. Así se le llamó, Ciro el Grande, que era persa. Y Daniel describe a esta bestia diciendo que en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y eso representa que esta bestia ha conquistado a 3 enemigos. Es decir, los conquistó, los derrotó. Y esos 3 enemigos que derrotaron los medopersas fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Cuando muestran a los medos persas con las 3 costillas, estamos hablando de reinos, de gobiernos. Históricamente, por eso es que hay gente que no le gusta estudiar la Biblia, y mucho menos un libro como estos, que ahí no es tan enredado, porque es que estamos hablando de la historia de la humanidad a la luz de Daniel. Estamos mirando todos los gobiernos que han habido en la historia de la humanidad, al menos desde la época de los gentiles. Desde la época de los gentiles, 500 y pico antes de Cristo. Estamos mirando todo el curso de la historia a la luz de Daniel. Entonces, a algunos que no les gusta la historia se les vuelve un poco aburrido. Usted, si es de esas personas, usted puede cambiar el chip y decir, bueno, a partir de ahora me voy a interesar más en la historia. Y claro, ¿cómo voy a entender yo la Biblia? ¿Cómo voy a entender estos pasajes? Claro, yo tengo que entender también la historia. Por eso yo recuerdo un predicador, un profesor de seminario que me decía cuando yo estudiaba en el seminario, me decía, hay que estudiar la Biblia y con el periódico en la mano para saber qué está pasando. Yo tengo que saber qué está pasando, ¿ok? Entonces, tiene que ver con Lidia, con Egipto, con Babilonia, respectivamente, y a esta bestia se le da un mandato, y el mandato que se le da es, levántate y devora mucha carne. Y eso hace alusión a la naturaleza conquistadora, bélica de los medopersas. Otra cosa es ver películas que han representado a los medos y a los persas. Esas estrategias militares que tenían eran impresionantes. A mí me encanta ver esas películas porque me ayudan a entender un poquito el contexto de Daniel y del Antiguo Testamento. La tercera bestia. ¿Van conmigo? ¿Están cansados? Tercera bestia. Después de esto, versículo 6, seguí mirando. Y otra más, hablando de otra bestia, semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Otra vez estamos hablando de reinos, de gobiernos, ¿ok? En esta visión, interesante que en la de Babilonia tiene alas, ¿cierto? Las alas de un águila. Pero en esta visión, en esta bestia, interesante, que todo lo que se dice de esta bestia tiene que ver con velocidad. Todo lo que se dice de la bestia simbólicamente es que es una metáfora, tiene que ver con velocidad. Dice que era semejante a un leopardo. Semejante a un leopardo. Cuando dice semejante a un leopardo, yo me pongo, cuando estudiaba este pasaje, yo decía, ahí se puede entender también como un guepardo. Y los guepardos son mucho más rápidos que los leopardos. No hay seguridad, yo creería que es un guepardo, ¿cierto? Un chita que llaman algunos, que es el animal más veloz sobre la tierra. Escuchen lo que estoy hablando. Pero bueno, si es un leopardo también desarrolla mucha velocidad. Pero lo interesante es que leopardo o guepardo, lo que sea, porque dice que era como un, ¿cierto? Pero dice que sobre su lomo, ¿cuántas alas tenía? Detalles, no son 2, 4 alas. 4 alas. Con eso me está mostrando que lo que Dios le estamos, y después obviamente le da la interpretación. Lo que está mostrando aquí es mucha velocidad, énfasis en velocidad. Sabemos que el leopardo es veloz, es ágil en sus movimientos, y sabemos que cuando habla de 4 alas, pues tiene que ver también de rapidez. Históricamente sabemos también por Daniel capítulo 2, que después de los medo-persas, el imperio que siguió también fue una especie de alianza. Y estamos hablando de los greco-macedónicos.
pudiéramos decir solamente Grecia, pero ahí Grecia se unió también con Macedonia en cabeza de Alejandro Magno. Y los que hemos estudiado historia sabemos que este hombre fue un conquistador impresionante. En poquitos años conquistó lo que nunca ningún emperador había conquistado. Y el gran misterio de la vida, Dios es soberano, ese hombre murió demasiado joven, que todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué murió tan joven? Entonces estamos hablando de la rapidez con que conquistaron casi que todos los imperios conocidos en esa época. Eso fue impresionante. Pero cuando muere Alejandro, cuando muere de manera así imprevista, lo que pasa es que él tenía ya varios generales y el imperio es repartido entre los generales más famosos que tenían, que eran 4. ¡Ah, interesante! ¿Y cómo es que Daniel ve en la visión al leopardo? ¿Cómo lo ve? ¿Un leopardo con cuántas cabezas? 4 cabezas. Interesante. Entonces, cuando muere Alejandro Magno, el imperio se reparte en los generales famosos que fueron a Casandro, ese era uno de los generales. Historia. Iglesia, usted quiere que yo le enseñe a Daniel, tiene que tenerme paciencia porque tengo que hablarle de historia. Tengo que hablarle de historia. A Casandro le tocó Grecia y Macedonia. A Ptolomeo, otro general, le tocó Egipto y Palestina. A Lisímaco, otro general, le tocó Tracia y gran parte del Asia Menor. Y a Seleuco le tocó Siria y gran parte del Medio Oriente. Es impresionante la forma matemática en que Dios demostró cómo se están cumpliendo esas visiones. Pero dejamos esto a un lado porque el énfasis de todas las visiones que tuvo Daniel, el énfasis sobre todo en esta primera visión, no está en las primeras 3 bestias. El énfasis en esta visión está en la 4ª bestia, y de eso es que vamos a hablar, y hoy no terminamos de hablar, hoy esto quedará en continuación. 4ª bestia. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una 4ª bestia terrible. Mire la forma en que la describe: terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron, y algo más que le dio: tenía 10 cuernos. Y ahí entramos en un simbolismo, y ahí entramos en una figura apocalíptica bien interesante que nos va a acompañar en el resto de capítulos del libro de Daniel. Vamos a estar viendo mucho sobre cuernos pequeños, que 10 cuernos, de eso vamos a estar hablando. Esta bestia es diferente a las 3 anteriores, así lo dice el texto. De hecho, interesante que fue tan terrible, tan espantosa, que Daniel no la identifica con ningún animal. Es decir, no encontró un animal. Yo, haciendo este estudio y estudiando por muchos años, porque yo por muchos años he estudiado literatura profética y apocalíptica, sino que yo prometí, hago un paréntesis, iglesia. A mí hay cosas que me han encantado de la Biblia, pero yo digo, yo todavía no estoy maduro teológicamente para enseñar esto. Y yo dije, yo a Daniel sobre profecías no enseño hasta que yo no esté maduro un poquito teológicamente. Después de los 50 años empezaré a estudiar, a enseñar, y así fue. Renzo cumplió los 50 y empecé a organizar mis estudios para enseñarle a la iglesia esto, porque yo hubiera querido hacerlo a los 21 años, porque a los 21 años, cuando yo conocí al Señor, me enamoré de este tipo de literatura. Apocalipsis, usted no sabe la cantidad de comentarios que yo tengo de Apocalipsis, los estudios que le he hecho yo a Apocalipsis, pero yo no he empezado con ustedes el estudio de Apocalipsis, solamente estudié hasta el capítulo 7. Perdón, hasta el capítulo 3, hablando de las 7 iglesias de la Asia Menor, y ahí no hemos pasado. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento.
Pero como ya la venida del Señor está muy cerca, yo dije, Señor, yo creo que ya, yo le pregunté, yo no escucho la voz del Señor de manera audible, así que por favor, no estoy diciendo que el Señor me habló audiblemente, pero en la forma en que yo hablo con Dios, en mi corazón, yo siento cuando Él me habla. Y yo le pedí a Él autorización, cuándo arranco a estudiar Daniel y cuándo arranco a estudiar Apocalipsis. ¿Cuánto hace que les había prometido eso? Pero ya se llegó el momento, ya se llegó el momento. Lo mismo me pasó con el libro de las doctrinas de la gracia. Uy, yo he sido reformado por años, más de 20 años. Apenas hace 2 años vine a escribir un libro sobre doctrinas de la gracia. Y ese es un tema que me fascina. Pero yo creo que son temas muy complicados y hay que saberlos decir porque uno se puede equivocar muy fácil. Y es muy fácil decir, a mí me parece, yo digo, no es a mí me parece, yo digo, es que dice la Biblia. Y por eso es que mucha gente no se mete con estos estudios. Si usted mira algunos reformados, algunos bautistas, algunos presbiterianos, por mencionar solamente 2 denominaciones, aman a Daniel, hablan mucho de Daniel, pero cuando tiene que ver con la parte apocalíptica y de profecías y cosas, ellos no se meten mucho en eso. Es más, la mayoría son amilenaristas y la mayoría interpretan todo eso de manera espiritual, porque no se quieren meter con esos detalles. Entonces ahí es donde yo dije, no, yo creo que la iglesia merece, una iglesia seria, que uno profundice estos temas. Obviamente que eso lo obliga a uno a estudiar. Y yo con respeto, por favor, con mis conciertos, no estoy diciendo de que yo sé más que ellos, ni mucho menos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo dije, no, yo sí tengo que meterme con este estudio y mirar a ver en dónde está el cumplimiento, cómo son las distintas escuelas de interpretación, y voy a tratar de mirar cuál es la mejor interpretación. Y voy a ir despacio con ustedes, pero quiero dejar a ustedes, mientras Dios me dé vida, ayudarles a interpretar estos libros difíciles. Y lo vamos a estar estudiando alternamente con Apocalipsis. O sea, nos vamos a meter en los 2 libros de manera simultánea. Bien, entonces vamos a mirar la bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Algunos que son dibujantes colocan ahí una especie como de un dinosaurio, ¿cierto? Algunos una cosa ahí rara, amorfa, porque es que Daniel nos da pistas. Él solamente dice algunas cosas, pero solamente dice que es espantosa. Por ahí vi unos dibujos, claro que ese sí yo dije, ese está más perdido que embolatado, colocó un elefante. No, él no vio un elefante. Está viendo una bestia enorme, grande, espantosa, fuerte, ¿cierto? Eso es lo único que él dice, Pero dice que esta bestia se caracterizaba, dice que enormes dientes de hierro. Está hablando de fuerza. Yo quiero que identifique, porque estamos haciendo el paralelo de la estatua del capítulo 2, la estatua de oro, que están los 4 reinos gentiles. ¿Cuáles son los 4 reinos gentiles? Babilonia, medo-persas, greco-macedónicos y Roma, los romanos. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2. Ahora, en estas 4 bestias estamos hablando de lo mismo. Otra vez, estamos hablando de quién. Babilonia, medo-persas, tienen que aprendérselo, medo-persas, greco-macedónicos y romanos. Entonces, esta 4ª bestia es Roma. Estamos hablando de Roma. Y dice enormes dientes de hierro, pistas. Cuando usted mira el capítulo 2 de Daniel, los pies de la estatua eran ¿de qué? De hierro. Y hay un énfasis en cuántos, en los dedos. Y dice, y los 10 dedos de barro. De barro cocido. Es decir, está mostrando fuerza en los pies, pero fragilidad en los dedos. Esto es simbólico. Yo ya les expliqué eso en el capítulo 2. Ahí fue lo fuerte del imperio de Roma, pero también lo frágil que fue. Ellos mismos se destruyeron por su corrupción moral, una cantidad de cosas, sus orgías, sus borracheras. Ellos mismos se destruyeron. Entonces, enormes dientes de hierro. Y es una bestia que conquista a sus enemigos, ¿cómo? Devorándolos, desmenuzándolos, pisoteándolos con sus pies. Roma aprendió de todos los imperios pasados. Roma lo que hizo fue aprender estrategias militares. Roma desarrolló una cantidad de estrategias que todavía en el día de hoy hay ejércitos que, como decimos a los paisas, se quitan el sombrero.
Impresionante el ejército de Roma, como ellos fueron famosos en uso de espadas nuevas, escudos nuevos, las mallas nuevas. Ellos fueron muy creativos en el arte de la guerra, pero sobre todo en su fortaleza para destruir a los enemigos. Y se nos dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y esos 10 cuernos más adelante en el capítulo son identificados haciendo alusión en la interpretación que le da el ángel a Daniel. Le dice que esos 10 cuernos son 10 reyes. Eso no me lo inventé yo, está en la Biblia. Y tiene que ver con lo que les mostré en el capítulo 2 de Daniel, que los 10 dedos tenían que ver precisamente con un momento en que el Imperio Romano se iba a dividir, y iban a haber 10 reinos simultáneos, 10 reyes gobernando simultáneamente, y eso fue lo que le pasó a Roma. Eso se los expliqué a ustedes precisamente cuando hablé del capítulo 2 de Daniel. Ese imperio que había conquistado al mundo conocido antes del nacimiento de Jesucristo, ese imperio solamente tuvo 2 siglos de gloria. 2 siglos de gloria, porque de ahí en adelante tuvo muchos problemas. Su desintegración comenzó en el año 476 después de Cristo y se fraccionó por toda Europa. Y el último residuo que cayó fue en el año 1453. Y básicamente yo les mostré, cuando estudiamos el capítulo 2, yo les mostré un mapa de toda Europa y de cómo en algún momento se dividió toda Europa en 10 regiones principales, y cada uno con sus gobernantes, 10 reyes. Pero yo les mostré a ustedes en el capítulo 2 que esa interpretación, cuando vamos a Daniel, también tiene un cumplimiento futuro. Y lo que está mostrando, y ahí es donde muchos reformados, tengo que decirlo aquí abiertamente, muchos reformados, les cuesta ver que esto también va a tener un cumplimiento futuro. Se quedan en el pasado. Dice, esto tuvo su cumplimiento total en la época de Europa, en la época cuando Roma se dividió. Pero amados, yo cuando miro el pasaje, me doy cuenta, cuando miro el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 9 y el capítulo 11 de Daniel, yo lo que veo es que va a haber un renacimiento del Imperio Romano. Roma va a volver a resurgir de las cenizas. Y no es coincidencia, escúcheme lo que le voy a hablar. Ahora, cuando yo hablo del Imperio Romano, no estamos hablando en este momento del país de Roma, hablando de Italia, de la capital de Roma. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de Europa, porque en esa época el Imperio Romano era Europa. Para que usted dimensione lo que le estoy diciendo. En el capítulo 2 de Daniel yo les mostré a ustedes cómo en el siglo pasado, empezó algo que nunca había habido en la historia, al menos en esta última etapa de la historia de los gentiles, que varios países se unieran. Y eso fue lo que empezó a ocurrir en el siglo XX, la Confederación de las Naciones en Europa. Y empezó con poquitas naciones. Llegó un momento en que llegó a haber 10 naciones que se unieron. Y todo el mundo decía, los amantes de la profecía, ya el Señor Jesús está a las puertas. El detalle fue que eso siguió creciendo y hoy por hoy hay más de 20 participantes. Va a llegar un momento en que muchos de ahí van a salir. Ya están saliendo algunos. Va a haber un momento en que solamente van a quedar 10. Presten atención, que es que estamos hablando de lo que... Mire, esto que yo les estoy predicando ahora, aunque les hablé de historia, ahora ya les estoy hablando de la época ahora, actual. Tenemos que mirar que esto tiene cumplimiento ahora, está teniendo cumplimiento el resurgir de Roma en Europa. Por eso en las profecías bíblicas uno no ve a Estados Unidos por ninguna parte. Interesante. Y usted sabe lo que le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos como potencia, como imperio, va en caída, va de capa caída. Desde el siglo pasado, ni siquiera estamos hablando de este siglo XXI, desde el siglo pasado va de capa caída, sobre todo la última parte del siglo pasado. Miren en este momento los problemas que están teniendo con otras naciones. Y se están uniendo naciones en Europa y las monedas son más fuertes ya que el mismo dólar. Y van a seguir teniendo problemas.
Entonces, versículo 8, por favor, estoy en la recta final. Versículo 8. Y esto nos va a dar mucha luz del resurgir del Imperio de Roma para los últimos tiempos, cuando estemos a las vísperas de la segunda venida del Señor. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuántos? 10. Mire, como yo soy consciente que en este auditorio tengo de toda clase de públicos, aquí yo sé que tengo estudiantes que son muy inquietos con estas cosas y les gusta estudiar esto. Por ellos voy a decir otros detalles. Los 10 cuernos, los reformados en su mayoría, todo lo interpretan de manera espiritual. Y dice, es un símbolo de muchos reyes que van a venir. Y así es muy fácil interpretar las profecías, porque usted simplemente lo hace de manera genérica. Entonces, claro, ahí nadie quiere complicar la vida. Pero cuando yo veo en la Biblia, literalmente en la interpretación dice, esos 10 cuernos son 10 reyes. Y si dice 10 reyes, son 10 reyes. ¿Yo por qué tengo que interpretarlo de otra manera? No lo puedo interpretar espiritualmente. Estamos hablando de algo literal. Y si habla de 3 costillas, estamos hablando que derrotó a 3 imperios. Eso no es simbólico, ni el 3, ni el 10, eso no. Estamos hablando de cosas reales. Entonces miren lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, oiga esta interpretación, uno pequeño surgió entre ellos. Uno pequeño surgió entre ellos. No estamos hablando del número 11, no. Entre ellos surgió uno pequeño y fue creciendo, después vamos a ver eso. Y dice, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. En otras palabras, estamos hablando acá que este cuerno pequeño va a destronar a 3 de los 10. Ahora sí estamos hablando de cosas que aún no estamos viendo en el día de hoy. Gobiernos, países donde hay presidentes que han sido derrocados, alianzas que están haciendo entre varios países. Eso es lo que va a pasar antes de la venida del Señor. Entonces estén muy atentos. Ay, que qué pereza ver televisión, ay, que qué pereza. No, hay cosas que hay que ver, noticias. Usted tiene que estar al tanto de la economía mundial, de la política mundial, porque ¿cómo vamos a estar preparados entonces? Cuando veamos que todo eso está ocurriendo, ¿qué dijo Jesús? Cuando ya vean estas cositas, estén preparados, porque alcen, así le dijo, alcen sus cabezas, porque la venida está ¿qué? Ya está a las puertas, ni siquiera cerca, está a las puertas. En el versículo 24, por favor, vaya al versículo 24 del capítulo 7. Versículo 24. En el versículo 24 el ángel le dice a Daniel lo siguiente, y con esto ya estoy terminando. El ángel le dice a Daniel lo siguiente en el versículo 24. Miren la interpretación. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Estamos hablando acá palabras del ángel, estamos hablando de datos históricos reales, estamos hablando de números literales, no simbólicos, como hacen los amilenaristas. Estamos hablando de 10 cuernos literales, 10 reyes. De eso es que estamos hablando acá. Y se está diciendo en este pasaje, muy interesante, en el versículo 8, en el capítulo 7, versículo 18, después de dar esa interpretación, dice, versículo 18, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Ojo la clave, se conecta en la interpretación que le va dando el ángel a Daniel, conecta el cuarto reino, la cuarta bestia que es Roma, la conecta inmediatamente con el anciano de días, que después vamos a ver eso, lo conecta con el reino milenial, con el reino de Dios sobre la tierra, porque de una vez está diciendo, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. Entonces, por favor, estamos hablando de algo futuro. Yo no puedo decir que esto tuvo su cumplimiento en Roma hace 2000 años, porque es que de una vez lo conecta con el reino, lo conecta con las cosas finales cuando Dios venga en persona, en Cristo, sobre la tierra.
Entonces, ahí era donde yo quería llevarlos a ustedes, mis amados, que tuvo su cumplimiento parcial con Roma, con su imperio, claro que sí, pero va a tener un cumplimiento al final de los tiempos con un resurgir del imperio romano. Y estos son claves para nosotros poder entender la profecía. Ahora, ¿por qué un cuerno pequeño? ¿Quién es este cuerno pequeño? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la descripción del cuerno pequeño? Tenía ojos como los ojos de un hombre. Ahí en la diapositiva les traté de mostrar algo parecido. Tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. En otra versión no dice arrogancia, sino que hablando blasfemias, hablaba grandezas, dicen otras versiones bíblicas. Entonces, aquí estamos hablando, cuando yo miro ese cuerno pequeño y que con ojos y que hablaba, estamos hablando de una persona. Estamos hablando ya de un personaje, no necesariamente de un reino, sino de un rey. Y en términos de reyes, ya nosotros no tenemos monarquías, sino que estamos hablando de gobiernos donde hay presidentes. No necesariamente hoy en día hablamos de reyes, un presidente. Hay que estar pendiente de esos presidentes locos que hay en el día de hoy en el mundo, pero también hay que estar muy pendientes de esos presidentes muy carismáticos que se ganan el favor de todo el mundo. ¡Qué peligro! De esos hombres hábiles en la política, que hacen acuerdos, que hacen arreglos. Hay que estar muy pendientes de eso, porque aquí, ese cuerno pequeño, Daniel va a hablar de él más adelante en los otros capítulos, y de ese cuerno pequeño Apocalipsis se dedica muchos capítulos a hablar de él, que es lo que llamamos el Anticristo. Pero de eso vamos a hablar en la próxima vigilia, porque hoy ya no hay tiempo para meternos para hablar del Anticristo. Los voy a dejar ahí entonces con el cuerno pequeño hasta la próxima vigilia, que continuemos con Daniel. Aplicaciones, muchas, pero déjenme darle unas breves para hoy. Ustedes saben que Dios creó al ser humano, lo creó puro, lo creó perfecto, ¿cierto? Y lo creó para su propia gloria, lo creó para que el ser humano gozara de la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso fue lo que Dios hizo. Pero ya sabemos que a causa del pecado, el ser humano, a causa de que se rebeló contra su Creador, el ser humano cayó en su estado de gracia. ¿Y qué pasó? El pecado entró a la humanidad. Y cuando el pecado entra a la humanidad, a causa de ese pecado, los seres humanos se vuelven como bestias, siguiendo sus propios apetitos, siguiendo sus propios deseos, alejados totalmente de la presencia salvadora del Señor, no reconocen a Dios como su Rey. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. En los gobiernos se está sacando a Dios totalmente de las escuelas, de las universidades, y le están dando lugar a otras cosas para reemplazar la nueva era, el yoga, y etcétera, etcétera. Esto está pasando ante nuestras narices. La gente ya no reconoce en algunos estados que se leía primero en nombre de Dios y la Constitución, ya se está sacando porque eso, según algunos, atenta contra la libertad religiosa. Ya Dios no es el Rey. Ya Dios no es el Rey. Y aquí también, amados, a modo de aplicación, aquí encontramos una promesa para nosotros. Una promesa hermosa. Y por eso a algunos les cuesta en profecías como estas sacar aplicaciones, pero aquí hay muchas. Mira esta aplicación que le voy a dar. Cuando yo veo esto, cómo es que Dios le da visiones de la historia y cómo Dios sabe todo, es porque Dios es el soberano. Dios tiene control de la historia. A él nada se le ha salido de las manos. Por muy loco que sea ese presidente dictador que hay en Corea del Norte, por muy loco que sea ese que tenemos en el Norteamérica, en Estados Unidos, por muy loco que sea, Dios tiene el control. Dios tiene el control de la historia. Y esto se va a acabar cuando Dios decide que se acabe. Y Dios ya tiene todo, ya todo está diseñado, Hablando del plan profético, ya sabemos qué va a pasar. Por eso usted y yo, y voy a decir algo fuerte, así no nos guste mucho meternos en nuestros temas, pero es nuestra responsabilidad
estudiar la palabra del Señor. Y ahí es donde sectas, como los testigos de Jehová, ahí es donde otras sectas que no tienen nada que ver con nosotros nos llevan años luz interpretando profecías, porque les encantan sus temas. Y nosotros, qué pereza. Y me voy a dormir con eso. Y después lo coge un testigo de Jehová y lo enreda. Cuando nosotros tenemos la verdad, ellos están equivocados. Empiece a leer cosas. Mire, los adventistas del séptimo día, que para mí es una secta falsa. Hoy en día la mayoría de las iglesias los aceptan como sus hermanos. Yo no los acepto como hermanos, ni primos hermanos. Para mí es una secta. Siguen viviendo en la ley. Es como si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y la forma en que ellos interpretan esto, ay amados, mire, si hay una secta, escuchen lo que voy a decir, si hay una, y si a usted le cuesta que le diga secta, si hay una iglesia que más ha hablado de Daniel, de las visiones, ni siquiera son los testigos de Jehová, son los adventistas del séptimo día. Pero usted tiene que tener cuidado con ellos, porque ellos interpretan esto que yo dije ahora. Cuando entremos al capítulo 8, ¿sabe cómo interpretan ellos? Ellos tienen un cuento y empiezan a hacer números y matemáticas, y si usted no conoce esto, se deja enredar. Y dice que Cristo entró, ya vino por segunda vez y entró en el santuario para purificar el santuario en el año 1260. Y empiezan a hacer cuentas matemáticas y le ponen fecha. Los adventistas le han puesto fecha a la venida del Señor varias veces y siempre se han equivocado y se seguirán equivocando, porque nadie sabe ni el día. ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? De los adventistas. Los testigos de Jehová es una variante de los adventistas del séptimo día. Ahí tenemos sectas como William Marion Branham, otra secta. Tenemos otra secta como William Soto Santiago, que es una disidencia de William Marion Branham. Les fascina Apocalipsis. El ángel de Jesucristo, dice este Soto Santiago, el de la secta, que es el ángel de Jesucristo, el de la trompeta. La secta de William Marion Branham, para ellos William Marion Branham es el que tocó la trompeta. Y eso que antes decían que era el que iba a venir, casi que lo decían que era Cristo que iba a venir por segunda vez. ¡Ah, bestia! ¿Por qué estoy diciendo esto, iglesia? Porque es que nosotros somos los que tenemos la verdad. Aquí está la palabra del Señor, tenemos que estudiarla. Le felicito por venir hoy a la vigilia, porque usted sabía que hoy empezábamos también el estudio de Daniel. Si hubiera podido quedar en la casa diciendo, ay, qué pereza Daniel, pero aquí está. Pesadito el estudio, pero aquí está. Dios es soberano. Nada se sale de sus manos, pero voy a aterrizarlo a su vida. Si Él tiene el control de la historia, tiene el control de los gobiernos y de los reyes, ¿será que Él no tiene el control de su hogar y de su familia? ¿Será que Él no tiene el control de nuestra iglesia? Él tiene el control de nuestra iglesia. Él sabe qué va a pasar con nosotros. Yo a veces me pongo a pensar en mis hijos. Una hija en Alemania, un hijo acá en Medellín. Problemas, cada uno con diferentes dificultades. Mi esposa con ciertas dificultades. ¿Será que Dios no sabe todo eso? Dios sabe. ¿Será que Dios no sabe que mi esposa tiene insuficiencia renal? Claro. Él sabe todo. Pero lo que a mí me debe de quedar claro es que por encima del diablo y por encima de cualquier cosa, Dios es el rey. Sí, el diablo se alborota, sí, claro, tenemos que hacer guerra espiritual, iglesia, claro que sí, pero no se le olvide que Dios está por encima del diablo. El diablo no es una criatura, es un ángel caído. Dios es el soberano. Él sabe el problema de su matrimonio, Él sabe el problema de su hijo, Él sabe el problema de sus finanzas, Él sabe su problema emocional, Él sabe que a usted le tocó dejar su país, su patria para venirse para este país. Él sabe todo. Él sabe sus sufrimientos, sabe sus necesidades, sabe de sus afugias, sabe de sus lágrimas. Él lo sabe todo. Lo único que yo tengo que hacer es confiar en el Señor. Señor, tú eres el Rey. Yo no entiendo qué está pasando, pero tú eres el soberano. Nada se ha salido de tus manos y yo estoy en tus manos, en el hueco de tu mano. Como dijo Jesús, mis ovejas están en mi mano y nadie las podrá arrebatar.
Levántese el que se levante. Problemas, sí, van a seguir los problemas. Yo no le voy a decir que los problemas se le acabaron, no, los problemas van a seguir. Pero tenemos a Dios de nuestro lado y nos va a acompañar hasta el final. Y para nosotros hay una promesa hermosa: vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Y le voy a dar una promesa más, una aplicación más. Dios le dio la revelación al sueño de Daniel, a la visión de Daniel. Algunos de ustedes, Dios les está hablando a través de sueños. Algunos de ustedes, Dios les está dando visiones. Les está mostrando cosas, ya sea ayunos, en su oración privada. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Haga lo que hizo Daniel. Dígale: Señor, muéstrame, revélame. ¿Qué significa lo que vi? ¿Qué significa lo que me mostraste? ¿Qué significa lo que soñé anoche? ¿Qué significa eso, Señor? ¡Muéstrame! Y Él le va a mostrar. Porque usted no es diferente a Daniel. Usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias que nos permite, Señor, tener este estudio precioso, Señor, donde nos damos cuenta una y otra vez que tú eres el soberano de la historia. Nada se ha salido de tus manos. Tú has tenido el control, Señor, aún en momentos tan difíciles, cuando tu pueblo Israel fue perseguido, asolado, azotado, aún también en la época de tu iglesia, en el Nuevo Testamento, cuando tu iglesia fue perseguida, tú tenías control de todo lo que estaba pasando, Señor. Padre, hay cosas que son un misterio para nosotros, el por qué a veces tú permites ciertas cosas, pero lo único que nos queda claro es que tú eres el Rey, Señor. Nosotros somos tus súbditos y lo único que tenemos que hacer es obedecerte, servirte, adorarte. Hoy te reconocemos como nuestro Rey. Oh Yahvé de los ejércitos, te reconocemos como nuestro Rey, amado Jesús. Tú eres el Rey que vendrá por segunda vez a la tierra. En esa visión que le mostraste a Juan, montado en un caballo blanco y con un letrero que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Vendrás a establecer tu reino sobre la tierra. Señor, gracias, porque un día nos llamaste a formar parte de tu pueblo y hoy somos parte de tu familia, somos parte de tu reino, Señor. Ayúdanos a prepararnos para esa segunda venida, Señor. Pero ayúdanos también a prepararnos para los tiempos difíciles que vienen para esta humanidad. El momento en que se levante ese anticristo, el momento en que se levante ese gobierno que se levantará contra toda cosa que sea de Dios, que se levantará contra su pueblo. Ayúdanos a permanecer de pie, Señor, que por nada del mundo vayamos a desfallecer, Señor. Y esperamos ese día, ya sea que partamos, que muramos y estemos contigo por la eternidad, o que estemos vivos para cuando tú vengas por segunda vez a la tierra. Aquí estamos. Ayúdanos a ser como esas 5 vírgenes sabias, sensatas, que se prepararon para la fiesta. Ayúdanos a estar preparados. El tiempo que sigue, Señor, será un tiempo de preparación. Queremos orar, queremos hacer guerra espiritual, queremos orar por nuestra iglesia, también queremos orar por nuestras necesidades personales. Siga ahí en la presencia del Señor. Dígale ahí en sus propias palabras: Señor, tú sabes el propósito de esta vigilia. Es orar por la iglesia, pero también he venido a prepararme espiritualmente. Yo quiero prepararme, Señor. Yo quiero fortalecerme espiritualmente. Siga ahí en la presencia del Señor, por favor.